Ahí está grabando. Ya. Entonces vamos a ver em, un par de propiedades más de las que vieron en clases con el profe. Em, hay más propiedades que están hechas en el apunte y estas que voy a introducir hoy están hechas en el apunte, ¿ya? Pero uno lo ve para precisamente como eh, para que no para que no suene tan golazo todo lo que venga después, para que sepan de dónde viene, cómo se demuestra, cuáles son los razonamientos que hay que ocupar. Eso al final es lo importante como de introducir cosas que están escritas en un apunte. O sea, cuando ustedes ven a alguien haciendo, digamos, como una demostración, es distinto a leerla. Uno la entiende mucho más. Así que esta primera pregunta uno va a ser precisamente eso. Vamos a demostrar algunas propiedades de la transformada de Laplace que están demostradas en el apunte. Ustedes la pueden chequear después. Y después vamos a ir con un par de aplicaciones, ¿ya? Transformadas, antitransformadas, y si alcanzamos de tiempo, vamos con algunas eh, transformadas, digamos, antitransformadas, y después aplicaciones de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, si está todo bien, entonces partamos. Em, bueno, oculto eso de ahí. Ya. Entonces, eh, la pregunta uno, bueno, tenemos como una hipótesis global una función f que parte de los reales positivos y llega a los reales, y vamos a asumir que es integrable y de orden exponencial. Y a va a ser un real, cualquiera. Ya es una hipótesis global que vamos a mantener en las cuatro propiedades que vamos a mostrar. ¿Ya? Entonces, aquí les recuerdo la propiedad. Tenemos que demostrarla transformada de una primitiva, ¿ya? ¿Qué me dice la transformada de una primitiva? Si tengo que sacar la transformada de Laplace, ¿ya? De una función cuyo extremo es variable, ¿ya? Donde ahí está la función, digamos, esta función es la que toma un t y le va a asignar la integral desde a fijo hasta t de f de u, ¿ya? O sea, para cada t tengo un valor de esta integral, ¿cierto? Y eso me define una función. Yo le quiero calcular la transformada a esta primitiva, eh, que va a ser la primitiva de f minúscula, por supuesto, y eso me tiene que dar 1 partido en s por la transformada de f menos 1 partido en s por la integral de 0 a de f de u de u. Y esta propiedad es un poco más general, ¿ya? Se puede generalizar a integrar más veces sobre la función f y les va a dar esa fórmula que se ve un poco fea, pero al final digamos que no es tan complicada y tampoco es que la usemos demasiado, ¿ya? Entonces partamos con esto. Entonces voy a reco- recordar la transformada de una derivada, ¿ya? Voy a recordar esa propiedad. Cuando quiero tomar transformada de Laplace de una primera derivada, esto está evaluado en S, esto me va a dar S por la transformada de la función evaluada en S menos F en 0 más. 0 más está denotando que no estoy evaluando 0 directamente, sino que me estoy acercando al límite de cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿ya? Esa es la notación, ¿ya? Pero cuando f es continua en 0, ustedes pueden poner 0 a secas, ¿ya? No hay problema con eso. Entonces vamos a usar esta propiedad para mostrar la transformada de una primitiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, notemos que bueno, esta función que me toma un t, me asocia la integral de a t de f de u, eh, es diferenciable, ¿ya?
por teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Por TFC. Y se tiene que, aplicando esta propiedad que está acá, deducimos lo siguiente. Deducimos que la transformada de Laplace, bueno, y la transformada de Laplace, por supuesto, lo que está acá, ¿ya? Téngalo siempre presente. La transformada de Laplace es una función que evaluada en S me entrega el valor de esta integral impropia, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio. Transformada de Laplace, ¿de qué cosa? Como quiero usar esta propiedad de acá, voy a escribir la derivada de a de t de esta cosa de acá, de la función a la cual yo le quiero tomar la transformada. La intención acá es que precisamente esta integral que está acá, esto que estoy escribiendo ahora, gracias a la propiedad asterisco, me va a salir naturalmente acá. Entonces yo ahí voy a poder despejar. Entonces, esto es así. Y por la propiedad me va a quedar S por la transformada de Laplace. ¿De quién? De la misma integral. F de U de U. Evaluada en S. Y esto menos, voy a escribirlo abajo, 1 partido en S por la integral de a 0 más, digamos, en principio, f de u. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí lo que hice? Lo que hice fue tomar la propiedad de asterisco y en vez de poner f, puse integral de a t, f de u de u. Eso es lo que he hecho hasta el momento. ¿Ya? ¿Todo bien? Si alguien me confirma por el chat. Sí. Tengo una duda. ¿Sí? El 0 más, en este caso, ¿por qué se ponía con el más? Ya, la razón viene de la definición de la transformada de Laplace, no la recuerdo muy bien, pero el 0 más significa que es el límite por la derecha. Ah, ya. No es evaluar directamente 0, pero es el límite por la derecha cuando t tiende a 0 por la derecha. Ya, 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 entonces, gracias. de nada. Aquí la f entonces la ocupé como f de t acá es como la integral de a a t de esto. ¿Ya? Entonces, trabajemos con esta expresión. Entonces, esto por TFC no es más que, bueno, aquí se lo recuerdo explícitamente, pero cuando yo derivo esta cosa de acá, me va a dar exactamente la función integrada, evaluada en el extremo superior, por la derivada del extremo superior, que en este caso es 1, menos f evaluada en el extremo inferior, por la derivada del extremo inferior, pero eso es 0, así que esto me da f de t simplemente. Entonces, esto me va a quedar la transformada de Laplace de, ¿quién? De f, voy a omitir la evaluación en S, es igual a S por la transformada de Laplace de la integral que queremos calcular. Esto es lo que queremos calcular. F de U evaluada en S, menos 1 partido en S. Y acá, cuando esta función de acá, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Cuando esta función es integrable, esta aplicación de acá es continua. O sea, cuando yo hago esta función que tomé acá, esta función de t, que ahí está t, ahí está la variable, esta función queda continua, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar el límite
cuando usted tiende a cero por la derecha, en realidad evalúo en cero a secas, ¿ya? O sea, tengo que, em, el límite cuando te tiende a cero existe y en realidad es lo mismo poner el límite por la derecha o por la izquierda, ¿ya? Entonces, como que en vez de poner cero más acá, puedo poner cero a secas, ¿ya? Eso es por continuidad de esta función que depende del extremo de la integral. Entonces acá pongo a 0 f de u de u. Entonces, ahí voy a correr esto un poco hacia abajo. Ya y ese paso fue por continuidad. Y ahora, esto de acá es lo que yo quiero calcular. Esto. Entonces simplemente despejo y me va a quedar que la transformada de Laplace de esta primitiva, la primitiva de f minúscula, evaluada en S, va a ser ¿qué cosa? Bueno, paso este hacia el otro lado, me va a quedar, primero me va a quedar 1 partido en S, transformada a Laplace de f, evaluada en S, más 1 partido en S, o sea, perdón, integral de a 0 de f de u, pero, y lo voy a borrar nomás, acá yo puedo cambiar el orden de como el orden de los extremos de los intervalos de esta integral, y como que y puedo escribir de integral de 0 a y cambiar el signo acá. Y me queda lo que queríamos. Sí, así que esa es más o menos breve. Si les quedan dudas, ustedes me avisan nomás. Pero fue aplicar la derivada, la transformada de una derivada, ¿ya? Usamos eso directamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque antes ponías 1 partido en S en la integral de f de u. 1 partido en S. Ay, que soy pavo. Sí, 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 gracias por la observación. Eso no va, eso no va. Me confundí con la propiedad que quería demostrar. Que esa cuestión que está ahí no iba. Ya. Sí, 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 sí. ¿Cosa no iba? Disculpa. Es que acá puse un 1 partido en S, pero eso no va. Sí, no va. Está mal, está mal. Eso no iba. Eso. Ya, dale. Gracias, gracias por la observación. Sí, no, no iba, porque estaba aplicando esto. Y acá no hay nada, ningún 1 partido en S. ¿Ya? Bueno, eso fue la demostración de la continuidad de que justificar el cambio. Ya. Eso es porque cuando tengo esta aplicación que me asigna, me agarra un t y me asigna esta integral, es continua cuando f es integral. ¿Ya? Es como que van calculando el área de la curva, ¿cierto? Y eso les define una función continua. Como da lo mismo, incluso la función podría no ser suave. Me imagino que hasta puede pegar saltos, o creo que no. No, no puedo, creo que esto no está permitido. A ver, cuando voy acá y después me paso. No, esto queda continuo. Sí, el área queda continua. Da lo mismo que la función sea discontinua, basta con que sea integrable. La función que me asigna el área, como el área entre el intervalo a hasta t, esa función queda continua, sí. Entonces, por eso se Eso sí, justifica. lo habían ¿Cómo? comentado en clase y eso era mientras las discontinuidades fueran finitas. Porque si eran infinitas ya no se podía. Claro, claro. De hecho, en diferencial mostraron que porque claro, integrable y
Sí, po. La función que vale 1 en los racionales y 0 en los irracionales no hay prima integral. Permiso. Disculpen. Ese sería un caso patológico, ¿ya? Ahí no les queda nada. Pero, claro. Bueno, esa es la justificación Martínez. Ahora vamos a ver eh, otra propiedad. Ay, esto debería ir aquí abajo. Que es la traslación en el dominio de frecuencias, ¿ya? Quiero ver que cuando yo tomo transformada de una función y esa transformada está evaluada en el punto S menos A, esto es igual a que yo calcule la transformada de E a la AT por F de T y eso lo evalúo en S. O sea, cuando yo me muevo en el dominio de frecuencias, agrego un factor exponencial a mi función, en cierto modo. Y esta propiedad es muy directa. La vamos a ver por definición. Entonces, eh, por definición, de transformada de Laplace, tenemos que la transformada de Laplace de f evaluada en s menos a va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos s menos a, ¿cierto? Porque acá usualmente va un s, pero estoy evaluando en s menos a, t, f de t, dt. Y esto yo lo puedo reescribir separando esa exponencial que está ahí, porque tengo una exponencial evaluada en una suma o en una resta, como ustedes quieran. Esto me va a quedar e a la menos st, y por otro lado, separo el e a la a t, ¿cierto? Sí, está bien. Y esto es por f de t de t, pero ahora nos damos cuenta de que esto por definición va a ser la transformada de Laplace de esta función que está acá. Entonces, esto es la transformada de Laplace de e a la a t por f de t, y esto evaluado en s, ¿sí? Esa propiedad salía muy, muy directa, ya de la definición. Creo que tengo que copiar esto. Uh, uh, uh. Y voy a tener que correr todo lo que había puesto acá. Ya. Y lo que tenía antes también. Eh, bueno, ¿se va entendiendo hasta este momento? Voy a checar eso. Y. Oh, se me copió el link. Ya, no importa. En el chat, sí, sí, ya. Bacán. Entonces, acá esta propiedad es un poco más técnica, ¿ya? Pero vamos con tranquilidad. La derivada de una transformada, ¿Puedes volver un poco, por favor? ¿sí? Gracias. Ya, de nada. Entonces, la derivada de una transformada, ya, esta propiedad es demasiado útil, ya se lo anticipo, porque se usa caleta en el cálculo de otras transformadas de Laplace y se usa, bueno, digamos, y como se usa en el cálculo de transformadas de Laplace, también se usará en el cálculo de antitransformadas, y como se usa en el cálculo de antitransformadas, se usa en las aplicaciones a ecuaciones diferenciales. Entonces, esta propiedad es demasiado, demasiado importante. Entonces, vayamos por definición, ¿ya? Y aquí hay un detalle técnico que no voy a ahondar mucho en él. El profe quizás
explica con más detalle en clases, pero vamos, ahí se lo explico. Entonces parto por definición de A de S de transformada de Laplace de F evaluada en S. Esto va a ser de A de S de la función que a cada S me asigna integral impropia de E a la menos ST F de T de T. Ya. Ahora, estamos así con unas ganas de introducir esa derivada en la integral, pero eso no siempre se puede hacer, ¿ya? Eso es una observación importante, que no siempre se puede introducir una derivada dentro de una integral. Es lo mismo que introducir una derivada dentro de una sumatoria infinita, digamos. No siempre se puede, ¿ya? Necesitamos cierto tipo de convergencia en este sector. Este límite tiene que ser de un tipo especial, ¿ya? Eh, pero en el caso de la transformada de Laplace se puede, ¿ya? Entonces, este paso se justifica porque, o bueno, quizá lo noto en otra parte, pero la transformada de Laplace cumple las buenas propiedades cuando esta f es de orden exponencial, y yo puedo ingresar esta derivada dentro de la integral. Y luego les comento, digamos, este peligro que está acá. Y bueno, ahora sigamos con tranquilidad. Ya pasó la tormenta. Integral de 0 a infinito. Cuando yo derivo esto me va a dar menos t a la menos st, porque estoy derivando con respecto a s, ¿sí? F aquí no se ve afectado por esa derivada, ¿ya? Entonces, esto me queda así. Y finalmente tengo menos la integral de 0 a infinito de e a la menos st, t, f de t. Y esto es igual a menos la transformada de t, f de t, evaluada en f. ¿Ya? Y aquí el peligro es convergencia uniforme. Eh, eh, Convergencia uniforme. ¿Qué es la convergencia uniforme? No sé si lo vieron en cálculo en varias variables. Bueno, cuando una sucesión de funciones, ya lo voy a anotar muy chiquitito acá, y de hecho voy a hacer un zoom. Ah, no, mejor no. Una sucesión de funciones converge uniformemente a f, sí y solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un n0 en n, tal que para todo n mayor o igual que n0, tengo que el supremo sobre x de las diferencias f sub n de x menos f de x, no, en módulo esto es menor que epsilon. Ya, eso es definición de convergencia uniforme. ¿Quiénes son mis fn en este ejemplo? Mi fn serán como la integral de 0 a n de esta cosa de acá, ¿ya? Mis fn en este caso son, cuando pongo, en vez de poner infinito ahí pongo n. Y hago tender n a infinito. Entonces cuando hago tender n a infinito, esta, esta, esta función, digamos, phi sub n, que está acá, que el n es por el extremo de la integral, esto tiende a la transformada de Laplace uniformemente, ¿ya?
Si eso los perdió, en realidad no se preocupen, ¿ya? Es solamente para hacer el, el comentario de por qué se puede hacer esto, ¿ya? Pero no siempre se puede ingresar una derivada a una integral, ¿ya? Bueno, voy a correr todo esto que está acá. Eh, voy a correrlo todo hacia abajo. Y vamos con la última propiedad. Ah, y antes comentarles que esto también se generaliza a derivadas superiores. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora, más generalmente, si calculo, digamos, la derivada enésima de la transformada de Laplace de una función f, bueno, hagamos el esquema acá. Esto es derivada enésima de a ds a la n, 0 a infinito, de e a la menos st f de t de t. Y esto, bueno, convergencia uniforme de nuevo. Y se ingresa esto para acá. Se ingresa la derivada dentro de la integral. Y acá digamos, lo bonito es que cuando uno deriva e a la menos st n veces con respecto a s, me va a quedar un factor menos 1 a la n. Eso lo pueden chequear fácilmente porque les va tirando menos 1, menos 1, menos 1, ¿ya? N veces, tantas veces como deriven. También les va a tirar la t, ¿cierto? Entonces esto les va a quedar integral de 0 infinito por e a la menos st, t a la n, f de t. Esto es igual a, me va a quedar finalmente menos 1 a la n por la transformada de Laplace de t a la n, f de t, de s. ¿Ya? Ese es un esquema, digamos, simple de cómo se demostraría la otra. ¿Ya? En realidad es la demostración, yo creo. ¿Ya? Eh, ¿Queda claro? Si alguien me confirma que vamos bien. Y si tienen dudas, yo me devuelvo. ¿Ya? O sea, el comentario de la convergencia uniforme era para justificarles, digamos, el tema de que la integral no siempre se ingresa, o sea, perdón, la derivada nunca, no siempre se ingresa a la integral y hay algunos trucos que son tentadores, pero que muchas veces no se pueden hacer. ¿Ya? ¿Vamos bien? Pablo, ¿Sí? pero ¿en qué caso no se podría ingresar una derivada? Eh, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Y em, no tengo el contraejemplo inmediato ahora, ¿ya? Porque son cosas que igual de repente son medias truculentas de encontrar. Y les soy honesto que no tengo digamos, el contraejemplo acá. Pero si encuentro uno, que existen, por supuesto, se los voy a mostrar en alguna otra ocasión, ¿ya? Para el control es... Sí, sí, sí. O sea, cuando ustedes sospechen que tienen que ingresar algo a una sumatoria o ingresar algo a una integral, miren, probablemente en el control no les van a preguntar por un caso donde no funcione, ¿ya? Así que si pueden decir que por convergencia uniforme se puede ingresar, digamos, la derivada o la integral o tal cosa, lo que necesiten, eh, bueno, háganlo, ¿ya? No está de más, ¿ya? No está de más. Em, pero sí, esa es la razón. Constanza, te debo el contraejemplo, ¿ya?
existen, Ya, pero, gracias. eh, pero nada. Si quieren saber más sobre eso, en el DIM se estudia harto eso. Eh, ya, vamos con la integral de una transformada. O sea, nos queremos preguntar ahora, porque la transformada de Laplace ya hicimos, transformada de una derivada en clases de cátedra. Ahora hicimos la transformada de una primitiva. Ahora hicimos la derivada de una transformada, que son todas cosas distintas, y ahora queremos integrar la transformada. Entonces, queremos ver esta fórmula de acá. No se ve tan bonita, pero, pero también es útil. O sea, es útil para deducir otras propiedades. ¿Ya? Entonces, vamos por definición de nuevo. Entonces, integral de 0 a s de la transformada de Laplace de u de u. Ya estoy cuidando no ocupar s acá para que no haya confusiones como de notación. Entonces, esto por definición es integral de 0 a s de la integral de 0 a infinito e a la menos su, ¿cierto? Por f de t de t. ¿Estoy en lo correcto? Voy a chequear mi pauta, mi torpedo. Sí, estoy bien, estoy bien. Menos su. Ah, hay algo raro acá. Esto debería ser menos ut. Sí, eso, precisamente. Ya, eso. Se me pasó una S ahí, como que estoy acostumbrado a poner S. Ya. Entonces, acá de nuevo, esta integral es tentador ingresarla acá y el argumento de nuevo es por convergencia uniforme. ¿Ya? No tengo los detalles como de la demostración de esto, para serle honesto, pero ese es el argumento. O sea, cuando ustedes quieran intercambiar algo, todo tiene que ver con las convergencias. Onda, cuando ustedes vean que algo, que hay un infinito ahí metido, siempre, siempre requerimos de un argumento adicional o más fino. Pero nada, aquí lo hacemos y ya. No estamos con un enfoque tan teórico. Eh, Esto de nuevo, convergencia uniforme. Y esto aquí simplemente queda integrar, ¿ya? Esto es la integral de 0 a infinito de, bueno, ustedes integran esto, esta, noten que, perdón, y ya, sí, probablemente esa duda me hicieron en el chat y me faltó el de u aquí, y acá, como di vuelta a las integrales, me va a quedar de u a dt, de u dt. Sí, precisamente. Entonces, esto, noten que la f de t es constante para esta integral que está aquí, que es con respecto a du. Y yo la puedo sacar, así, f de t por la integral de 0 a s de e a la menos ut du a dt. El cambiar las integrales cambia los órdenes, sí, siempre, siempre. Eh, Siempre tienen que cambiar el orden de los diferenciales. Eh, Hay casos más complicados donde hay que ocupar como teorema del cambio de variables que se ve en cálculo en varias variables, pero cuando hay casos en los que aquí digamos que
las regiones donde están integrando son esencialmente rectángulos, ¿ya? Y como que no hay que hacer cambios de variable tan rebuscados. Aquí basta con que demos vuelta a los diferenciales. Entonces, esta es la integral de 0 a s, y esto, cuando yo lo integro, me va a dar 1 partido en t por e a la menos ut, integral de 0 a s, y todo esto de t, no lo olviden, y esto es igual a integral de 0 a infinito, f de t partido en t por e a la menos st, porque ahora estoy evaluando. Recuerden que mi variable de integración acá era u, y estoy integrando con respecto a esa variable, y ahora estoy evaluando en los extremos de integración. Entonces me va a quedar e a la menos st menos e a la 0, que es 1, y todo esto de t. Y ahora tengo que seguir corriendo lo que estaba aquí abajo. Calculé súper mal el espacio, pero no importa. Y ahora basta separar, digamos, lo que encontramos, ¿ya? Y vamos a concluir con definición. Entonces esto va a quedar e a la menos st, esto es la integral de 0 a infinito, de f de t partido en t dt menos la integral de 0 a infinito de f de t partido en t dt, y esto no es más que la transformada de Laplace. Hay un poquito. F de t, transformada de Laplace de f de t partido en t, evaluada en s, menos la integral que ya habíamos escrito. ¿Ya? Entonces demostramos la propiedad que queríamos. ¿Ok? Eh, dudas. En realidad esto fue una matraca nomás, ¿ya? Como que fuera del paso de la convergencia uniforme, había que ser así, había que tener orden y llegar bien a lo que se quería, ¿ya? Eh, si no hay dudas, entonces pasamos a la P2. Acá ya empezamos entramos en tierra derecha, digamos. O sea, calcular transformadas de Laplace es un tópico en el curso. Ya vimos las propiedades que les dije que íbamos a ver, que eran, digamos, las propiedades que me pidió el profe que viera. Y ahora vamos a calcular algunas transformadas ocupando lo que hicimos ahora, ¿ya? Y van a ver que es muy interesante cómo se deducen, digamos, las transformadas que, que les propongo acá, ¿ya? Entonces a lo mejor puedo hacer esto así. Sí, quizá me resulte así. Y esto lo voy a... aquí dice. Reviso al tiro el chat. Calculé horrible el espacio hoy día. Estoy arreglando. Denme un segundito. Bueno, ahí lo arreglamos después. Listo. Para la casa. Lo que vimos en la P1 se pueden llegar a aplicar, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Esas son propiedades que están hechas en el apunte. Y lo que vamos a hacer ahora también lo pueden hacer porque está hecho en el apunte. O sea, esta que está acá en particular es como un ejercicio, pero nada, como que igual se puede, se puede aplicar, ¿ya? La idea es que este tipo de transformadas ustedes no le estén calculando en el control, aunque siempre les recomiendo consultar,
¿ya? O sea, para evitarse malos ratos. Pero en general las cosas que están explícitas en el apunte, ustedes pueden llegar y usarlas. De hecho, en el apunte hay una tabla con transformadas de Laplace. Así que, nada, ustedes solo ocupenla. Entonces vamos con esta. Queremos calcular la transformada de Laplace de t a la k para k natural. Entonces, eh, aquí ya, yo les pregunto, ¿qué propiedad de las que mostramos recién les tinca que debemos ocupar? T a la k. Me voy a devolver mientras tanto. Quizás no deba devolverme tanto. ¿Quién me dice? ¿Qué propiedad ocupamos? La derivada késima. Esa misma. Entonces, como bien dice Martín, usamos la derivada de la transformada de Laplace de una función con f. Y Martín, te pregunto de vuelta, ¿qué f debería poner en la propiedad? Porque la propiedad está hecha como para una f genérica. ¿Cuál debería poner? ¿Con 1? Esa, sí, con 1. Entonces, perfecto, Martín, gracias. Entonces, cuando ocupo esa propiedad, que se la recuerdo, eh, es que la derivada enésima de la transformada de Laplace de f de evaluada en s es igual a menos 1 partido en n, que la demostramos por la transformada de t a la n f de t. Esto evaluado en s. ¿Ya? Y cuando pongo, bueno, n igual k y f igual 1, lo que obtengo finalmente es este menos 1 a la n lo puedo pasar al otro lado sin problema. Y me va a quedar que esto es la transformada de Laplace de t a la k evaluada en s. Me va a quedar exactamente menos 1 a la n por la derivada késima de la función 1. Y esa transformada de Laplace, ustedes la vieron en clases y es exactamente, voy a seguir aquí, es exactamente 1 partido en S. Uno partido en S. Entonces tengo que derivar 1 partido en S cada veces. ¿Qué es lo que me va a resultar de esto? Bueno, esto lo verifican ustedes, pero ese menos 1 a la n queda, y esto me va a tirar otro menos 1 a la n, y esto me va a tirar primero un k factorial acá. Esto es porque va botando, digamos, los números naturales, así como con un menos por la derivada, y esto me va a quedar finalmente partido en s a la k más 1. ¿Ya? Y se acabó el ejercicio. ¿Notan cómo salió súper breve? O sea, esto lo pueden hacer por definición, y por definición, bueno, se demuestra por inducción, pero usando la propiedad de la derivada de la transformada de Laplace sale demasiado simple. Eh, Vamos con el seno hiperbólico. El seno hiperbólico, les recuerdo que estaba definido de esta manera. Seno hiperbólico de t es e a la t menos e
a la menos t partido en 2. ¿Ya? Eso es un 2. Entonces, aquí no vamos a ocupar ninguna propiedad fuerte de las que probamos recién. Vamos a ocupar solamente la linealidad. Entonces, me va a quedar que la transformada del seno hiperbólico de t evaluada en S es, bueno, aquí ocupo linealidad, entonces como estoy tomándole transformada de Laplace a todo esto, primero puedo sacar un medio hacia afuera y después calcular la transformada de e a la t menos la transformada de e a la menos t. Entonces se lo escribo en lenguaje matemático. Esto es un medio transformada de e a la t evaluada en S menos transformada de e a la menos t evaluada en S. Estoy al límite de la pantalla. Y estas transformadas de Laplace que están acá son conocidas. Ya ustedes la vieron en clases de cátedra y esas son respectivamente, bueno, quizás se las recuerdo también en general. Eh, uh, 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 uh. Recordar que la transformada de Laplace de e a la lambda t evaluada en S es 1 partido en S menos lambda. Entonces, ocupando esa transformada que es conocida, acá lo ocupo con lambda igual 1, entonces me va a quedar 1 partido en S menos 1, y después me va a quedar menos 1 partido en S más 1, porque estoy ocupando lambda igual menos 1. Y esto ustedes lo hacen y les va a quedar exactamente la suma de esto, les queda S más 1 menos S, les va a quedar S cuadrado menos 1 si es que no me equivoco. ¿Ya? Esa es una antitransformada, o sea, perdón, una transformada que vale la pena acordarse. ¿Ya? Por otro lado, a ver, voy a verificar que esté bien. Sí. El coseno hiperbólico es súper eh, como idéntico, ¿ya? Igual voy a hacer un esquema de demostración, pero para que, para que nos quedemos tranquilos, es súper igual a lo que ya sube un poquito, porfa, que se me queda. Em, a ver, quizás ahí. Bueno, el coseno hiperbólico es muy idéntico a... De nada. ¿Cuánto no Eh, te faltaba un menos en esa última parte? ¿O nada que ver? ¿No estoy mal? O sea, un medio. es que acá arriba la suma me da 2 y se cancela con Ah, el 2 de ah, abajo. ya Sí. dale, gracias. Entonces, el coseno hiperbólico es, bueno, hay coseno hiperbólico con transformada, coseno hiperbólico de t. Esto va a ser, bueno, un medio. Ya, el coseno hiperbólico se los recuerdo también. Es lo mismo pero con suma. Era t más e a la menos t, partido en 2. Entonces esto me va a quedar transformada de e a la t en S más transformada de e a la menos t en S. Y esto es un medio de 1 partido en S menos 1 más 1 partido en S más 1. Y como ahora hay un más, esto les va a quedar S partido en S cuadrado menos 1. ¿Ya? La suma arriba les queda distinta, ¿ya? Pero son súper análogas, análogos ambos desarrollos. Ya.
la antitransformada, o sea, perdón, dale con la antitransformada, es la transformada. No, tranqui, señor Ivo. Em, la, la transformada de esta función, ahora esta puede ser un poco más difícil, pero ustedes díganme qué propiedad nos facilita todo. O sea, tengo t a la k, tengo e a la lambda t, y hace un rato demostramos algunas propiedades bacanes. Voy a retroceder un poco. Linealidad. Mm, no precisamente, no precisamente. Se está viendo en pantalla. ¿Quién me la dice? ¿O cómo lo ocupamos? ¿Aló? Mostramos una propiedad hace un rato que donde usamos convergencia uniforme, que me daba un factor exponencial adentro. ¿Cuál es esa? Que me da la función por un factor exponencial. Ya. Es la traslación en el traslación con respecto a lambda. Lambda acá es el parámetro de la exponencial, pero sí es una traslación. Así que bien, la traslación en el dominio de frecuencias. Recuerden ustedes que demostramos que la transformada de Laplace de una función evaluada en S menos A es igual a la transformada de Laplace por E a la AT y E a la AT f de t en S. Entonces, esta propiedad aquí la ocupamos con A igual lambda y F igual a T a la K. Entonces, ocupando esta propiedad, entonces esto es por esto, la estamos ocupando de derecha a izquierda. Entonces, esto me va a quedar la transformada de Laplace de T a la K evaluada en S menos lambda. Porque el factor exponencial como en una función representa un desplazamiento en el dominio de frecuencias. Y esto es la transformada de Laplace de t a la k evaluada en s menos lambda, pero ya conocemos esta transformada. Y me va a quedar entonces que por parte A, esto va a ser k factorial, y esto abajo me va a quedar s menos lambda a la k más 1. ¿Ya? Y listo. ¿Se dan cuenta cómo tanta matraca que se guarda en la definición de la transformada de Laplace se ahorra con las propiedades? Yo lo encuentro impresionante. Sí, esas mismas reacciones tengo yo cuando hago esto. ¿Qué pasa si lo haces con derivada de una transformada o no se puede? Yo creo que sí se puede y debería dar lo mismo, ¿ya? Pero quizás sea más trabajo. Así que si quieres probar que da lo mismo, es un buen ejercicio, ¿ya? Porque todos los caminos llevan a Roma, todos los procedimientos son equivalentes, ¿ya? Así que bien, por esa salió bastante breve. Eh, transformada de Laplace de e a la sigma t por seno de omega t. Misma cosa. El factor exponencial siempre me representa un desplazamiento en el dominio de frecuencias. Entonces, en este caso, ocupo asterisco
con f igual al seno de omega t, y a igual a sigma. Entonces esto me va a quedar por asterisco. Esto es igual a la transformada de Laplace de seno de omega t, evaluada en S menos sigma. Y la transformada de seno de omega t la vieron en clases y es igual a omega partido en S cuadrado más omega cuadrado, pero acá estamos evaluando en S menos sigma. Entonces esto va a quedar finalmente S menos sigma cuadrado más omega cuadrado. ¿Ya? Y análogamente, y esta ya no la voy a desarrollar tanto, pero le escribo la respuesta, ocupo exactamente la misma propiedad, el mismo procedimiento, y lo que me va a quedar ustedes podrán ver que es S menos sigma partido en S menos sigma cuadrado más omega cuadrado. ¿Ya? Y esto, de nuevo, la transformada de Laplace del coseno es S partido en S cuadrado más omega cuadrado, y esto, más la propiedad de traslación en el dominio de frecuencias, me va a dar este resultado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos ok? Es bastante mágico. Sí, es súper mágico. Ya, bacán. Ahora viene la parte quizá más dura del auxiliar, que es calcular antitransformadas. Y es que las antitransformadas en realidad son como, eh, no sé, pueden ser de formas muy variadas y calcularlas a veces es bastante desafiante, ¿ya? Pero vamos a ver que hay cierto, si ustedes quieren, hay cierto procedimiento que seguir, o hay ciertas técnicas que pueden aplicar para deducir las estas antitransformadas, ¿ya? Entonces, bueno, la antitransformada de Laplace, creo que no la, pregunta, súper importante, ¿la definieron en clases? No. Bueno, lo comento ahora, no hay drama, ¿ya? Eh, a ver, porque yo en el auxiliar adjunté un resumen y ahí les definí lo que era la antitransformada. No sé si se está viendo como el encodo o se está viendo el enunciado, pero les voy a adjuntar la definición de antitransformada. Mm, mm, mm. Ok, ahí está. Antitransformada de Laplace. Entonces, la antitransformada es lo que ustedes se pueden imaginar, ya, o sea, el nombre está bien puesto. Y es que cuando yo tengo, bueno, una función f y una función ρ, ya que parten en ciertos dominios, si tengo que la transformada de Laplace de f es precisamente ρ, entonces diré que f es la antitransformada de ρ, ¿cierto? O sea, es como, eh, es esta igualdad de acá. La antitransformada de Laplace es como esta igualdad de acá. La antitransformada de ρ es f. Es la relación inversa. Es como invertir el operador de transformada de Laplace. ¿Ya? Bueno,
Y este operador está bien definido gracias a un teorema que se llama el teorema de Lerch, o Lerch, no sé cómo se lee, pero probablemente lo enuncien en clases y esto justifica que se pueda invertir este operador. Y además es lineal, ¿ya? Cumple, cumple la linealidad tal cual la cumple la transformada de Laplace, ¿ya? Duda con esta definición porque la vamos a usar. En realidad lo que está escrito ahí en el cuadro azul es como lo único que necesitan saber fuerte de lo que es la antitransformada, ¿ya? No sé cómo estamos de tiempo, estamos súper bien. Ya. Si se entiende la definición, entonces vamos con la antitransformada de 1 partido en s cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y esta, repito, que van a resultar más desafiantes que las transformadas en general y representan lo más importante al momento de resolver una EDO, porque, bueno, si alcanzamos, vamos a ver por qué. Entonces, quiero calcular esto. L a la menos 1 de 1 partido en s cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto evaluado en t, ¿cierto? Porque la antitransformada va a tomar funciones que están en el dominio de frecuencias y me va a retornar una función que está en el dominio temporal, ¿cierto? La transformada de Laplace toma algo que está en el dominio temporal y me retorna algo que está en el dominio de frecuencias. Y la antitransformada hace la operación inversa. Toma funciones en el dominio de frecuencias y me devuelve funciones en el dominio temporal. ¿Ya? El trabajo se va a concentrar principalmente en reescribir esta cosa de acá. En reescribir de manera conveniente esa función que está ahí. Entonces, vamos a partir notando lo siguiente. Y esto puede sonar sacado de la manga, pero es así. Y tienen que tener la intuición, ¿ya? Tienen que tener la intuición de esto. Entonces, notemos que 1 partido en s cuadrado más 1 al cuadrado, puedo escribirlo de la siguiente manera. Menos 1 partido en 2s por d a ds, una derivada. ¿De quién? De 1 partido en s cuadrado más 1. ¿Ya? Esto, repito, al principio suena sacado de la manga, pero eh, eh, le pegó. Ya, puede sonar sacado de la manga, pero es una receta que pueden interiorizar y pueden saber qué hacer inmediatamente cuando les piden una transformada. Entonces, eh, luego, y así, tendré que la antitransformada de 1 partido en s cuadrado más 1 al cuadrado, yo voy a reemplazar lo que está acá y me va a dar menos 1/2, porque este operador es lineal, por la antitransformada de 1 partido en s de ADS, 1 partido en s cuadrado más 1, y ya. Y ahora, 1 partido en s cuadrado más 1, ¿de quién podría ser la transformada? O sea, 1 partido en s cuadrado más 1 es transformada de Laplace. ¿De qué función? Díganme ustedes. Lo calculamos recién. O lo calcularon en clases. Ya, pero ¿de quién será? La exponencial de t por coseno de t.
La exponencial no va porque aquí no tengo un desplazamiento. O sea, estoy evaluado en s menos 0, si tú quieres. S menos 0 al cuadrado. O sea, s cuadrado. Ya, así que la exponencial, el factor exponencial en este caso no iría. Pero Ajá. es una trigonométrica. ¿Sí, Tomás? No, no se me ocurre mucho. O sea, sé que va por ahí, pero estoy viendo y no, todavía no se me ocurre. Bueno, ok, dicen el coseno, ya, pero el coseno siempre tiene un S arriba. Ya eso es como una regla, no sé cómo hacer la mnemotecnia para que se la aprendan, pero esta es la transformada del seno de t, ¿ya? Evaluado en S y esto evaluado en t, ¿ya? La transformada del seno de t es 1 partido en s cuadrado más 1. Ya iban bien porque al final estas cosas tienen pura pinta de ser como trigonométricas. Ya, así que en ese sentido bien. Y acá eh, vamos a ocupar porque tenemos la derivada de una transformada. Entonces esto es como derivada de una transformada. Y acá puedo ocupar la propiedad que mostramos en la P1. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar igual a menos 1/2 transformada a la Laplace inversa de 1 partido en S por la transformada de Laplace de eh, T, y acá me va a dar un menos, si no me equivoco. Sí, me tira un menos acá. Menos, porque la derivada de una transformada como que tiene un menos 1 a la n, y en este caso es como n igual 1, así que me queda un menos. Ahí, ¿cierto? Ok, entonces, acá hay una propiedad, ya, aquí ocupamos derivada de una transformada. Acá ocupamos esto, Una duda. ¿sí? No sé si soy yo la que me confundí, pero ¿por qué el seno tiene que ir con T y no con S? Ah, es que, mira, olvídate de que estamos como en antitransformada, como que el 1 partido en ese cuadrado que está acá es la transformada de Laplace de seno de t, ¿cierto? Sí, Hasta ahí vamos bien. sí. Y acá tenemos la derivada con respecto a s de una transformada de Laplace. Y eso, nuestra propiedad nos dice que esta derivada va a ser igual a menos la transformada de Laplace de t por la función. ¿Sí? Es la propiedad que mostramos en la P1. Ah, ya, es solo por propiedad entonces. Sí, la tengo por acá, la tengo por acá. Ahí está. Sí, estoy aplicando esto de acá. Ah, ya, ¿Sí? ya. Gracias. De nada. Entonces, ¿dónde estoy? Acá estoy. Entonces, con eso presente, ahora vamos a ocupar una propiedad que vieron en clases. ¿Ya? Esta propiedad se llama A ver, ¿cómo se llama la propiedad? Ya es que hay una chorrera de propiedades que se me olvidan los nombres. Ah, no, no. Esta la mostramos recién. Sí, sí. Vamos a ocupar ahora la transformada de de una primitiva, ¿ya? De nuevo, es solo propiedades. Como que eh, todos estos desarrollos se simplifican harto si uno ocupa las propiedades de la transformada de Laplace. Y vamos a ocupar esta propiedad de acá. Fíjense cómo la vamos a ocupar. Vamos a ocupar esto con A igual a 0.
Entonces, si a igual a 0, esto se me va, porque es la integral de 0 a 0, que no me integra nada, y me va a quedar esta igualdad que es bien relevante. 1 partido en S de la transformada de f de S es igual a la transformada de la integral de 0, en este caso, 0, a t de f de u de u. Entonces, poniendo f igual a t por seno de t, que es nuestro caso, vamos a obtener lo siguiente. Y esto es pura magia, porque podemos escribir esto como menos, bueno, aquí es más, porque saqué el signo menos, transformada inversa de Laplace, y esto va a ser la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de u por seno de u de u. Esto va a estar evaluado en S, y todo esto está evaluado en t, ¿ya? Y finalmente, en la antitransformada y la antitransformada se aniquilan entre sí y me va a quedar un medio por la integral de 0 a t, u seno de u de u. Y esto, si ustedes lo calculan, les va a dar, lo tengo acá anotado, no lo voy a hacer, les va a dar un medio seno de t menos t coseno de t. ¿Ya? Ese fue el procedimiento, y acá ocupé la transformada de una primitiva. Transformada primitiva. ¿Ok? ¿Se entendió? Está potente. Sí, esta parte de las antitransformadas es quizá un poco más potente que el cálculo de transformadas como tal, ¿ya? Pero ojo que es lo más importante. Lo más importante dentro de, de las ecuaciones diferenciales, porque, bueno, ¿saben qué? Quizá me voy a saltar las C y las D, y se las voy a poner en la pauta, y voy a irme directo con la P4, que es, vamos a resolver una EDO con esto, ya para que chequeen cómo se aplica esto a ecuaciones diferenciales, porque hasta el momento hemos visto como pura, digamos, teoría de cómo sacar transformadas, antitransformadas, etc. Ya, vamos con esta, y después pasamos a la P4, y la otra se la subo, ya, porque me interesa ver el tema de cómo resolver EDOs con esto, cómo se aplica, o sea, de qué me sirve, ¿ya? Entonces, la voy a hacer un poco rápido, ¿ya? Pero les voy a mencionar todos los pasos, obviamente. Entonces, notamos eh, que es momento palmo, como bien dijeron ahí. Voy a notar que S, es decir, esto que está acá, S partido en S cuadrado más 1 al cuadrado, perdón, al cubo, es igual a menos un cuarto de ADS de 1 partido en S cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso me conviene porque ya calculé la transformada de esta, ¿ya? O sea, la antitransformada, perdón. Entonces tengo la antitransformada de S cuadrado más 1 al cubo, evaluada en t, es igual a la antitransformada, esto me va a tirar menos un cuarto porque es lineal, esto es la antitransformada de ADS de 1 partido en S cuadrado más 1 al cuadrado,
de nuevo, voy a ocupar la derivada de una transformada. La transformada de una derivada es poner un menos, transformada de... Ah, perdón, me salté un paso antes de eso. Hay que notar lo siguiente. Esto es de ADS, y esta es la transformada de Laplace de... Ya lo calculamos. Lo calculamos, y esta es la transformada de Laplace de 1/2 seno de t menos t coseno de t. ¿Ya? Esto evaluado en S. Esto es todo evaluado en t. Sí, porque la antitransformada de esta función que estaba acá es esto, e inversamente la transformada de Laplace de este es este de acá. Entonces, noto eso, y luego ocupo la linealidad. Voy a sacar este un medio, lo saco para acá y después para acá, porque ambos operadores son lineales. Entonces me va a quedar menos 1/8. Y esto va a ser antitransformada de Laplace de, y ahora ocupo la derivada de una transformada. Entonces esto me va a quedar finalmente transformada de Laplace de t seno de t menos t coseno de t. Ay, t por todo eso. Esto evaluado en S, esto evaluado en t. Y acá me soltó un menos, así que esto se va a cancelar con este signo menos de acá. Y como la antitransformada con la transformada se aniquilan, me va a quedar finalmente que esto es t octavos por seno de t menos t coseno de t. ¿Ya? Probablemente profundicen en las antitransformadas con Fernanda la próxima semana. ¿Ya? Así que esto es para darle un anticipo, ¿sí? Para que tengan en mente cómo son los procedimientos más o menos que se hacen en el cálculo de antitransformadas. ¿Ya? ¿Este se entendió? Si alguien me confirma o me desconfirma que se entendió. Ignacio, sí. ¿Sí? ¿Pasamos al P4 entonces? ¿O yo me devuelvo si tienen dudas? Recalco eso. Ok. Bueno, si les quedan dudas, yo me devuelvo, ¿ya? O si quieren, la pueden guardar y conversamos después de que termine esta de acá. Ya. Acá sé lo que hiciste, pero no creo que pueda hacerlo. Oscar, tú vas a poder. Tú vas a poder con esfuerzo. Sí, pues sí. Es primera vez que lo ven, así que quizá uno se asuste, pero los procedimientos se aprenden y se sacan eh, y no se preocupen, no se preocupen. Si no es no es lo más difícil del mundo, ¿ya? Eh, Mucha información en minutos. Mm. Bueno, por eso mismo les subiré la pauta lo más explicada posible, ¿ya? Vamos con la 4A y terminamos el auxiliar, ¿ya? Porque me quedan justo 10 minutos. Entonces, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. En realidad vamos a hacer solo esta. Y esto utilizando la transformada de Laplace. Tengo la ecuación x3' menos x2' más x' menos x igual 0 con estas condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se usa la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales? Lo primero es aplicar la transformada de Laplace a nuestra ecuación y ocupar la linealidad y después ocupar la transformada de una derivada. Y de ahí la ecuación se transforma de una EDO, pasamos a una ecuación algebraica, que es mucho más fácil de abordar
Y bueno, después necesitamos ir con los cálculos de antitransformados, ¿ya? Entonces, vamos con poético. Entonces, aplicamos este operador L a la E. Entonces, me queda transformada de Laplace. Bueno, lo voy a escribir todo para que no quede duda de nada. Esto evaluado en S, por supuesto. Y esto es igual a la transformada de 0 en S. Pero esta transformada de Laplace es 0, ¿ya? Se verifica fácilmente. Y acá desarrollamos. Esto es la transformada de Laplace de x3' evaluada en S, menos la transformada de Laplace de x2' evaluada en S, más la transformada de Laplace de x' menos la transformada, esto evaluada en S, que no se me olvide, menos la transformada de Laplace de x, que es nuestra función incógnita. Siempre recordar que en la EDO queremos determinar la función incógnita, en este caso x de t, y esto de acá va a ser, aquí voy a ocupar la propiedad de la derivada, perdón, la transformada de una derivada. Entonces tiene una propiedad bien general que les dice que cuando ustedes tengan la transformada de una función derivada n veces, esto va a ser primero s a la n por la transformada de Laplace de f, y después yo voy a tener que restar una serie de términos que mnemotécnicamente, a mí, así me lo aprendí yo, era que el grado de s tiene que ir bajando cada vez más, o sea, pongo s a la n-1 y voy a poner f en, eh, f en 0. Déjenme corroborar que esto está bien. Lo corroboro en este instante. Ya, sí. Es f en 0 más. Después menos s a la n-2. Y aquí voy subiendo el grado de la derivada. Y menos. Y hasta terminar que va a ser s a la 0 por f a la derivada n-1. ¿Ya? Esa propiedad la vieron en clases. Y se ocupa a cada rato en la resolución de EDOS. ¿Y cómo se ocupa acá? Bueno, en este caso voy a tener s al cubo transformada de Laplace de x evaluada en s menos s cuadrado por x evaluada en 0 más menos s por x' evaluado en 0 más menos x2' evaluada en 0 más. Análogamente, esto es s cuadrado transformada de Laplace de x menos s por x evaluado en x0 más menos x' en 0 más. ¿Ya? Y por último, esta de acá es s transformada de x evaluada en s menos x en 0 más. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo?
Si alguien me puede confirmar. ¿Cómo se llama eso? Esta es la propiedad de la transformada de una derivada. ¿Ya? Y estamos aplicándola aquí a cada derivada que aparece en nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, si asumimos que nuestra función x es derivable, porque en realidad tiene que ser así, o sea, tiene que ser al menos 3 veces derivable y por lo tanto va a ser continua. Entonces estas cuestiones en realidad son a secas x en 0, esto va a ser x' en 0, y esto va a ser x2' en 0, y lo mismo con los otros términos, ¿ya? Entonces, no, no es necesario poner el 0 más porque esta función x va a resultar ser continua, ¿ya? Y también sus derivadas. Así que no hay drama con eso. Entonces, voy a juntar todo lo que hice y me va a dar lo siguiente. Como, no sé si, miren, si yo, como yo despliego esto, todo esto que está acá, despliego esto que está acá, acá, y lo junto todo y ocupo los valores iniciales que están acá, x en 0 vale 1, x' en 0 vale 2 y x2' en 0 vale menos 1, a lo que voy a llegar es lo siguiente. Voy a llegar a la siguiente expresión. S cubo menos S cuadrado más S menos 1 por la transformada de Laplace de x evaluada en S. Esto va a ser menos S cuadrado menos S más 2. Esto es igual a 0. ¿Sí? Y despejando la transformada de Laplace de x, que es la función que queremos determinar, vamos a obtener esto. S cuadrado menos S más 2 partido en S cubo menos S cuadrado más S menos 1. ¿Ya? Pero, y ahora ustedes ven que el objetivo, entonces es como, lo anoto en rojo, sí, objetivo, sacarle antitransformada al lado derecho. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que tenemos ahora. Y vamos a ver que en este caso no es tan difícil, porque lo de arriba se puede escribir como S más, y esto ustedes lo verifican, ¿ya? S más 2 por S menos 1, ¿ya? Y lo de abajo se puede escribir como S cuadrado más 1 por S menos 1. Y acá si descartamos el valor S igual 1, que en realidad no nos preocupemos tanto de eso, nos va a quedar lo siguiente. S más 2 partido en S cuadrado más 1. Y esto yo lo tengo que separar, porque separando esto, siempre se me va a facilitar el cálculo de esta antitransformada. Entonces esto me va a quedar así. Ahora, haciendo antitransformada en esta igualdad, obtengo que x de t, ahora, que es la función que queríamos calcular, me va a quedar la antitransformada de s partido en s cuadrado más 1, evaluada en t, más 2 por la antitransformada de 1 partido en s cuadrado más 1, evaluada en t. ¿Y quién da el tiro de gracia para esta ecuación? ¿Quién da el tiro de gracia? Que lo diga. ¿Quiénes son estas antitransformadas? Coseno y seno. Bien, Alberto. Oscar, bien.
esta antitransformada es el coseno de t, y esto es, queda más seno de t. ¿Ya? Esto es más o menos un procedimiento estándar. Para resolver ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Rafael, ¿por qué se podían anular los S-1? O sea, si S igual a 1 no se puede, pero si S es distinto de 1 sí se puede. Y en realidad es que no te importa mucho ese punto, ¿ya? La razón se oculta en que estamos trabajando con integrales y a las integrales no le interesan mucho los puntos, como el puntito, no le interesa mucho el punto. Entonces, como que la función, si es discontinua en un punto, en la integral no ve eso. Como que solamente se preocupa si tengo algo del estilo como así, como que tengo una función con un agujero. Para efectos de la integral, eso da lo mismo, como que la integral no ve que hay una discontinuidad acá. Si quieres, esa es como una razón como cualitativa, ¿ya? Siempre vaya a poder cancelarlo al final, ¿ya? Épico. Marcelo dice, bellísimo. Sí, y un par de comentarios finales para quienes están acá todavía. Eh, Noten que pasamos de una ecuación diferencial ordinaria a una ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica involucra términos polinomiales en S e involucra a la transformada de Laplace de la función que queremos determinar. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando ocupamos la propiedad de la transformada de la derivada, ya incluimos la información de las condiciones iniciales. O sea, esto inmediatamente nos da x en 0, x' en 0, x2' en 0, tanto, tanto, y ahí ya incluimos la información de las condiciones iniciales. Entonces no es como el procedimiento de Edo, como de los capítulos anteriores, en los que teníamos que calcular homogénea, particular, evaluar en las condiciones iniciales y sacar las constantes. En este caso no, porque la transformada de Laplace tiene una estructura tan completa, digamos, que te recoge toda la información desde el principio. Entonces después lo único que te resta, el desafío más importante al resolver una ecuación diferencial con Laplace, es precisamente calcular estas antitransformadas, ¿ya? Y este ejercicio era simple. O sea, este ejercicio era simple porque te daban justo estas antitransformadas, pero en EDOs más difíciles vamos a tener, por ejemplo, que hacer fracciones parciales, y las fracciones parciales también facilitan el cálculo de estas antitransformadas. También para otras ecuaciones vamos a tener lados derechos que son discontinuos. Y la transformada de Laplace es tan robusta que puede tratar lados derechos discontinuos. O sea, puede tratar lados derechos así como, por ejemplo, como que yo les dijera x2' más x igual a un escalón de Heaviside. El escalón de Heaviside es como, aquí está el 0, y el escalón de Heaviside es así. Así. Entonces la Heaviside de t. ¿Sí? Entonces la transformada de Laplace tiene múltiples aplicaciones y una de ellas es en ecuaciones diferenciales porque facilita mucho las cosas, ¿ya? Esa yo creo que debe ser la moraleja de hoy, que la transformada de Laplace tiene propiedades demasiado buenas y nos ayuda demasiado a lo que nos compete, que son las EDO, ¿ya? También funciona en sistemas lineales, ¿ya? Ojo, también sirve para sistemas lineales cuando son matrices. Así que eso, voy a parar de grabar en este instante.